glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú. Juntos. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Mi hermano, cantemos juntos, tu luz brillará. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso. Te cantamos con fuerza, mi hermano. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Sí, Señor. Venimos esta mañana a
reconocer que no hay nadie como tú, Señor. Oh, 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 oh. No hay nadie como tú y lo cantamos. Gracias, Señor. Eres el Todopoderoso. No hay nadie como tú, Señor. Gracias porque tenemos el honor, Señor, de haberte conocido y estar aquí para alabar tu nombre, Señor. Si le quedan dudas, mi hermano, pídale a ese Señor, demuéstrame que no hay nadie como tú. Y estoy seguro, mi hermano, que pruebas vendrán a su vida y Dios se manifestará en usted como nunca antes lo había visto. No hay. Gracias, Señor. Estamos aquí para honrarte, para alabarte, Señor, y reconocer que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, Señor, como tú. Bendecimos tu nombre, Señor, y seguimos alabándote. Aquí. Creamos lo que cantamos, mi hermano. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios en los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Decimos, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. No hay nadie como nuestro Señor. Hermano, recuérdelo cuando esté en ese momento complicado. Eres el Todopoderoso, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti
yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré. Ya nos has escuchado, Señor. No hay nadie como tú. Permite que siempre, siempre, Señor, esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si habían dudas de la letra, la canción o algo, mi hermano, te invito a cantar un himno ya. Dice así: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, más duro, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que tus brazos, tus alas, Señor, están sobre nosotros. Que en cualquier circunstancia, Señor, en cualquiera en que nos encontremos, tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Levante sus manos, mi hermano. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Gracias, Señor, porque no hay circunstancia que detenga tu amor y tu poder con tus hijos. Escucho bien. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío. ¿Quién está conmigo? Tú estás conmigo. Y si caigo, me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes para siempre. Cantemos nuevamente el puente, mi hermano. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Su Señor nos merece un fuerte aplauso. Mi Señor, agradecidos estamos porque reconocemos quién eres tú en nuestra vida, por lo que haces, Señor. Y reconocemos que a pesar de nuestra falta de constancia, fidelidad, para responder de alguna manera parecida a como tú nos amas, tú no te detienes, Señor. Tú nos buscas y nos encuentras. Te pido, Señor, que como iglesia nos permitas entregarnos como corresponde, Señor, a ti. En intimidad, en la mañana, ahí en la casa, en nuestro cuarto, leyendo tu palabra, llorando, Señor. Pero también en esos momentos en donde muy fácil es renegar de ti, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, que hemos podido tener en tu presencia, donde hemos reconocido que no hay nadie como tú, Señor, y que tu amor está por sobre todas las cosas, Señor. Nos buscas y nos encuentras. Te pido que este tiempo que vamos a tener ahora con tu palabra pues sea de bendición y conforme a la necesidad de cada uno. Tu nombre oramos, amén y amén. Pueden sentarse. Buenos días, mis hermanos. Amén. Qué bueno verlos esta mañana.
Para mí siempre es un privilegio poder estar aquí frente a ustedes y justamente hoy nos toca hablar sobre ese privilegio que es la palabra del Señor. A veces nosotros no comprendemos muy bien el por qué es un privilegio. Si bien conceptualmente nos paramos, y ustedes han escuchado en repetidas ocasiones que los pastores se paran aquí y decimos, ¿verdad?, que es un privilegio, pues hoy creo que vamos a entender un poquito más acerca de esto. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Porque reconocemos, Padre Santo, que tú, mi Dios, eres el único Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el único merecedor de todo honor, toda honra y toda gloria. Por eso estamos aquí, mi Dios, reconociendo esto. Y hoy, Padre Santo, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender que verdaderamente es un privilegio el que nosotros podamos estar aquí. Que no es sencillamente algo que debemos hacer por ritual, sino que debemos hacer verdaderamente porque es un privilegio. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Te ruego que en este día seas hablando, Padre, enseñándonos qué es lo que tú deseas para nosotros y qué es lo que tú deseas que nosotros podamos realizar con este privilegio tan grande que tú nos has dado. Todo esto te lo dejamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hoy nos toca hablar de este privilegio. Vamos a dar algunos conceptos. Ustedes saben que yo soy abogado de profesión, aunque no lo ejerzo, y yo no sabía por qué el Señor me había traído hasta aquí, hasta donde estoy hoy, y tampoco sabía por qué yo había estudiado leyes. Hoy creo que puedo entender un poco más del por qué el propósito del Señor siempre tiene un sentido y que todo nos lleva a gozarnos de este privilegio. Muy bien, ¿qué es entonces privilegio? Dice un concepto que proviene del latín priv lex, es decir, es una ley o medida excepcional. ¿Ok? Privilegio entonces vemos que ya viene de una palabra legal, es una palabra legal, ¿verdad? Es un privilegio, es un beneficio legal que tenemos. Ahora bien, en este sentido es un beneficio o un favor excepcional. En sentido jurídico, hay varios conceptos, solamente traje dos para que nosotros podamos esclarecer un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Y dice el primero, que es una prerrogativa que se concede a unos pocos con liberación de carga o con dación de derechos especiales. Y otro concepto dice que es una situación jurídica preferente con relación a los demás situados en iguales condiciones. Entonces, vamos a ver hoy que este privilegio que vamos a tocar recae en dos ámbitos. Y estos dos ámbitos, que si bien es cierto, son un conjunto, pues lo vamos a ver por separado para poder entender un poquito más lo que Dios quiere de nosotros y por qué nosotros tenemos este privilegio. En la palabra nos dice, Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Muy bien, entonces
esto nos lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Juan, ¿cuál era una de las características de este apóstol? El amor, ¿verdad? El amor transformado por Dios, porque sabemos que al principio era el hijo del trueno, ¿verdad? Pero el Señor lo transforma y lo hace ese hombre amoroso de Dios. Y vemos entonces, desde el principio, cuando nos dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Dios, que nos llama sus hijos. Entonces, ¿cuál es el mayor privilegio que nosotros podemos tener? Ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, cuando nosotros recordamos, todos aquí conocemos Juan 3:16, ¿cierto? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a los cristianos. ¿Sí? No, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora bien, cuando la palabra nos menciona el mundo, ¿es para quién? Para todos. Entonces vemos que hay un privilegio, que el privilegio recae sobre todos. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Pero el propio Juan nos dice aquí, en 1 de Juan 3:16, en 1 de Juan 3, versículos 1 y 2, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Entonces, ¿aquí a quién le está hablando Juan? A los cristianos. ¿Qué es lo que ha tenido que pasar con ellos? Han tenido que hacer o ejercer la opción que tienen de ejecutar ese privilegio. Ya nos estamos enredando un poquito, ¿verdad? Pero presten bien atención. ¿Por qué? Me voy a adelantar un poquito y les voy a decir esto para que lo entendamos mejor. En el derecho, nosotros vemos dos tipos de privilegio. Hay muchos, pero solamente dos tipos voy a comentarles hoy para que nosotros podamos entender mejor esto. El derecho positivo o el privilegio positivo y el privilegio negativo. Muy bien, ¿el privilegio negativo en qué consiste? El privilegio negativo es cuando nosotros nos dicen, el Estado sacó una ley y dice, bueno, todos van a gozar, no van a pagar X impuesto. Listo. ¿Usted tiene que hacer algo con respecto a eso? No, ¿verdad? Solamente goza del privilegio. Ya está. Usted no tiene que ejecutar ninguna acción. ¿Cierto? Pero cuando a usted le dicen, usted tiene el privilegio o el derecho de votar. ¿Ese es un privilegio? Es un privilegio, es un derecho. Pero si usted no lo ejerce, no pasa nada. No ha pasado nada. Y usted tiene la obligación o el deber, como se dice en derecho, de ejecutarlo. Entonces ese es un privilegio en positivo. ¿Por qué? Porque necesita que usted ejecute una acción. ¿Sí estamos más o menos claros? ¿Ok? Entonces cuando nosotros necesitamos ejecutar una acción tenemos un derecho positivo. ¿Ok? Entonces cuando nosotros vemos quién otorga el privilegio, siempre va a ser una autoridad. ¿Correcto? Alguien que está por encima va a decidir por cuestiones aquí con los pies sobre la tierra. Nosotros como seres humanos vemos que si es un Estado el que va a decidir dar un privilegio, ellos lo hacen en base a una ética o moral. ¿Qué quiero decir? Algo que va a beneficiar a muchas personas. Y ellos dictaminan un privilegio. Ahora bien, cuando nosotros verdaderamente vemos esto así, con los pies sobre la tierra, como repito, con las cosas como ocurren aquí en este mundo, vamos viendo un poquito cómo el Señor nos indica o nos da de este privilegio de poder ser llamados, no solamente llamados, ¿no? Como continúa diciendo ahí el apóstol Juan en el pasaje que tenemos, dice no solamente ser llamados, sino verdaderamente ser hijos de Dios. Cuando vemos que tenemos este privilegio, entonces
vamos a verlo en estos ámbitos, como ya les dije, en el derecho positivo y negativo. Vamos a ver el ámbito espiritual, ¿no?, que sería el que es sin acción, el que es en derecho negativo, como lo acabo de explicar, y que nace y se fundamenta ¿en qué? Espiritualmente, este privilegio se basa y se fundamenta en el amor de Dios. De ahí nace este privilegio. ¿Hay alguien superior? ¿Quién es ese alguien superior? Dios. Esto se fundamenta, este privilegio nace de su amor. Y el privilegio que nos da es ser hijos de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, en esta misma acción o derecho negativo o en el ámbito espiritual, física y legalmente, ¿cómo es que ocurre o qué es lo que pasa para que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios? Todo esto se manifiesta en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién nos justifica? Cristo. Y cuando Cristo nos justifica, verdaderamente ahí, legalmente, porque somos justificados, legalmente pasamos a ser, o podemos pasar a ser, hijos de Dios. Por esa acción. Sin esa acción, no podemos obtener el privilegio. ¿Sí me siguen? Ok. Entonces vemos que en la serie anterior que estábamos viendo el poder del Evangelio, podemos determinar que el poder del Evangelio nos habla de la justicia de Dios. ¿Sí se acuerdan de aquella prédica? El poder del Evangelio nos habla de la justicia de Dios. Pero el privilegio del Evangelio nos habla del amor de Dios. Veo cara como de ponchado. Voy a repetir. El poder del Evangelio, que es basado en la justicia de Dios, en la parte legal de Dios, nos habla de su poder. El poder de Dios se basa en su justicia. Pero el privilegio del Evangelio se basa en el amor de Dios. ¿Ok? Ahora bien, si ya vimos cómo nace y se fundamenta el privilegio, ¿quién es el objeto del privilegio? Nosotros, ahí, nosotros. El hombre es el objeto del privilegio. Ahora bien, ¿serán todos los hombres? No todos, ¿verdad? Ahora bien, voy a explicarlo otra vez. Yo creo que las explicaciones o los ejemplos de esta tierra palidecen ante la magnificencia de la palabra de Dios. Pero yo los doy porque en principio yo me creo bastante falta de inteligencia. Necesito ver ejemplos para poderlo entender. Y cuando lo entiendo sé que lo puedo transmitir un poco mejor. Por eso les traigo estos ejemplos que espero que ustedes puedan captar un poco más la esencia de lo que estoy trayendo, de lo que el Señor nos dice, porque a veces es un poco complicado dentro de lo sencillo que aparentemente parece ser. Entonces, si el hombre, ¿verdad?, es el objeto de este privilegio, sabemos que no todos, ¿qué es lo que pasa? Ustedes sabían que hay algunos países donde si usted adquiere otra nacionalidad, pierde la que tiene. ¿Cuántos sabían eso? Gracias a Dios, hay bastante. Entonces van a entender mejor esto. Resulta que cuando Adán y Eva, ellos eran nacidos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, vamos a ponerlo en este contexto, ellos tenían la patria celestial, nacieron con ella, eran poseedores de ella. ¿Pero qué pasó? Vino el enemigo y los engañó, diciéndoles que en parte del engaño era que ellos no podían ser mejores que tener la nacionalidad de la patria celestial,
Y ellos decidieron dejarla a un lado y obtener otra nacionalidad. Ahora bien, cuando uno deja de pertenecer a un lugar donde nació, entonces uno dice, o dirían los españoles, ya no eres hijo de la madre patria, sino eres hijo de otro lado donde tú has aceptado recibir la nacionalidad, ¿cierto? Ahora bien, en ese caso, entonces diríamos que Adán y Eva ya no eran hijos de la patria celestial. Por consiguiente, habían perdido la potestad de ser llamados hijos de Dios y fueron desterrados por su propia voluntad. Una vez que pasa esto, entonces, que nos pasa a todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar lo perfecto, que es la parte terrenal o la parte que nosotros podemos ver en cuanto a que esta nacionalidad se pueda recuperar. ¿Cuál fue el hecho legal? Que Jesucristo viniera, muriera, resucitara y legalmente nos diera esa posibilidad de volver a readquirir la nacionalidad. Y ese efecto, además, que a veces para nuestra mente es un poco finito, es retroactivo. ¿Qué quiere decir que es retroactivo? Que sirve para ayer, hoy y por siempre. Para los que están y los que no están, los que fueron y los que serán. Para ellos sirve este acto. Y ese acto de nuestro Señor Jesucristo es un acto legalmente perfecto, que nos otorga un privilegio. ¿Ok? Entonces vemos que el hombre nada puede hacer con respecto a tener este privilegio, porque ya lo tenemos. Pero sí debemos, ya está la ley, está el privilegio, está establecido para todos, pero ¿cómo hacemos nosotros para accionar ese privilegio? ¿Cuál es la acción del privilegiado? Que sería el tercer punto en el ámbito terrenal. Aquí sí ya entramos en esta parte, ya vimos los dos primeros, que son el cómo nace y se fundamenta y el objeto del privilegio, ¿verdad? Que es el hombre. Pero ¿de dónde nace? De Dios. Ahí no podemos hacer nada. Ya está la ley establecida, ya está el privilegio, ya estamos nosotros. Ahora, en el ámbito terrenal o en el ámbito del privilegio positivo, nosotros entramos a un tercer punto, que es la acción del privilegiado. Todo ser humano tiene derecho, tiene acceso a este privilegio, pero tiene que ir a votar. ¿Ok? Tiene un deber. Entonces, en esa acción del privilegiado, acepta el beneficio. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos ese privilegio. Una vez que nosotros aceptamos ese privilegio, hay algunas cosas que no podemos entender, como sigue explicando Juan, que es que bueno, ok, perfecto, ya hasta aquí más o menos tengo claro por qué soy llamado hijo de Dios, porque lo acepté, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que continúa pasando? Dice que este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. Este mundo no reconoce. Entonces es como raro, ¿verdad? Yo tengo un privilegio, pero el privilegio no lo ven. Entonces, ¿para qué tengo un privilegio? ¿Qué cosas que cuando meditaba en esto me vino a la mente? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó y llegó a esta tierra nuevamente en esos 40 días y caminó con unos discípulos en el camino de Emaús? ¿Se acuerdan de esa historia? Y venía el Señor Jesús caminando con estos discípulos. ¿Y qué pasaba con estos discípulos?
no lo reconocieron. Qué cosa tan rara. A mí no me cabía en la cabeza. Si acababan de verlo hacía 3 días. Y luego cuando ahí a los días está caminando con ellos y no saben quién es. No solamente no saben quién es, sino un poco osados, ¿verdad? Si recuerdan el relato, dicen los discípulos, pero ¿tú dónde estabas? Que no sabes lo que ocurrió. ¿Se acuerdan que dicen así los discípulos? Y este es un concepto de Pablo, no un pensamiento de Pablo el que está aquí parado, no de Pablo el apóstol. Y yo decía, bueno, pero qué osados estas personas que se paran y le dicen al propio Señor Jesucristo, bueno, ¿dónde estabas tú? O como que tú no sabes, tú no conoces. Le estaban diciendo al propio Señor Jesucristo, le estaban hablando de Jesús al Señor Jesús. ¿De quién era el problema? ¿Quién era el que no veía? ¡Wow! Eso turbó mi corazón. Porque habemos muchos que nos paramos y decimos, bueno, a fulanito, por sus frutos lo conoceréis. Y a lo mejor el que no está viendo soy yo. Y el hermano sí tiene fruto. A lo mejor el que no está viendo, a lo mejor no estaban viendo los discípulos en el camino de Emaús con quién estaban hablando. El problema no era el Señor Jesús, el problema era de los discípulos. Entonces lo que quiero decirles, hermanos, que cuando yo hago uso de ese privilegio, tengo que enfocarme en mí. Porque el que va a votar soy yo. Porque el que va a obtener el privilegio soy yo. Porque el que necesita ejercer ese derecho soy yo. Y cada uno tiene que ver eso introspectivamente, no verlo en el otro. Y eso es parte de lo que a veces nosotros no entendemos cuando juzgamos. Y no quiero decir objetivamente, nosotros vemos muchas cosas. Y sí es cierto que hay que presentar frutos, es verdad. Pero imagínense ustedes, cuando piensen en esto, piensen en esta escena. ¿Cómo decirle al propio Señor Jesús, ¿dónde estabas tú que no sabes de Jesús? Entonces hay la posibilidad de que nosotros, con nuestros ojos humanos, no vemos el privilegio en los demás. Y tenemos que ver en nuestro propio ser y reconocer y además saber que nosotros estamos, como nos dice también el apóstol Juan, que nosotros estamos verdaderamente es en Cristo. ¿Y cómo estamos en Cristo? Nos dice la palabra. ¿Recuerdan? Escondidos. ¿Y cuándo se va a manifestar? Cuando el Señor venga por segunda vez. Y entonces ahí nos van a ver con ese cuerpo glorificado. Y que no sé cómo, pero nos vamos a reconocer. Pero por primera vez vamos a decir, wow, por fin el feo del pastor Pablo no era tan feo. Y es así. Y nos vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se va a manifestar la gloria de Dios y nosotros con la gloria de Cristo como hijos de Dios. Y ese es parte del privilegio que nosotros vamos a gozar en ese momento. Dice también el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo vuelve a repetir aquí también el apóstol Pablo, lo mismo que está dando a entender el apóstol Juan. Y lo dice claramente, estamos escondidos en Cristo, por eso es que no nos vemos. Y realmente nuestros ojos humanos están de alguna manera tan pervertidos que ese era el problema por el cual no veían los discípulos a Jesús. No entendían que era Jesús, no lo podían ver con estos ojos,
¿Por qué? Porque ese privilegio que nosotros tenemos cuando seamos verdaderamente en esa imagen perfecta, porque tenemos el privilegio, entonces es algo que no se puede ver con ojos simples y con ojos humanos. ¿Ok? También nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo más precioso de este privilegio lo veremos en un futuro cercano, todo parece indicar, pero será en un futuro que vamos a ver esto, ténganlo por seguro, mis hermanos. Esto no quiere decir que hoy yo me quede, bueno, el pastor Pablo dijo que yo tengo mi privilegio oculto y que va a ser, listo, me voy para la casa y ya, me escondo y me oculto. No, por el contrario, nosotros tenemos que ejercer nuestro deber en ese privilegio en dos acciones. Ya vimos una, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? Aceptar. Y la segunda, que es el punto primordial de nuestro privilegio, lo dice 1 Corintios 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Y Jeremías capítulo 20, verso 9 dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Tanto el apóstol Pablo como el profeta Jeremías, en tiempos distintos y de manera distinta, entendían que el privilegio que tenemos es compartir la palabra de Dios. El apóstol sostiene de manera clara, en el contexto de este capítulo, que no tiene por qué jactarse de nada. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Nosotros con los pies sobre la tierra a veces no pensamos que cuando nosotros nos dicen, bueno, usted tiene este privilegio. Estábamos en el ejemplo de ir a votar, ¿no? Ese es un privilegio. Pero además le dicen, voy a pagarle, voy a buscarlo y voy a llevarlo para que vote. Es como abusivo, ¿verdad? Cuando a mí me dicen, mire, usted tiene un privilegio, pero además por tener su privilegio yo le voy a pagar. ¿Lo vemos así o no lo vemos así? Y sabemos que lo vemos así. Y lo hemos dicho y lo hemos visto y hemos dicho, mira, vagabundos, que encima que tienen su privilegio hay que pagarles. Interesante, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, bueno, yo no tengo de qué jactarme, yo tengo un privilegio. Mi privilegio es, lo acciono en positivo habiendo aceptado a Cristo y llevando el Evangelio. Ese es mi privilegio. Y más adelante, en el capítulo 9 de 1 Corintios, que se subtitula como Derechos de un Apóstol, en el verso 16 resalta que si bien el mismo apóstol Pablo, el obrero es digno de su salario, y tal vez estaría de acuerdo, como lo estuvo en percibirlo, diría, o él dijo, ¿cómo yo podría pretender impartir o llevar el Evangelio y además cobrar? Sí es verdad que uno necesita vivir, decía él, sí es verdad, pero propiamente por llevar el Evangelio no voy a cobrar. No quiero recibir nada. ¿Por qué? Porque es un privilegio para mí.
Entonces, dice el propio apóstol Pablo, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces el propio apóstol Pablo se contesta, pregunta, ¿cuál es mi privilegio? Si mi privilegio es tener el privilegio de tener a Cristo, ¿cómo puedo yo cobrar por eso? ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Para ir terminando. Si nosotros tenemos y entendemos que nuestro privilegio fue aceptar a Cristo, que nuestro privilegio en acción tiene que ser llevar el Evangelio, muchos dirían, bueno, sabemos que la comisión, que también lo vimos en la serie anterior, es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, pero yo no pienso, ¿no?, poniéndome en la cabeza de cada uno de ustedes, que yo voy a llegar a ponerme aquí delante del púlpito o voy a tener chance de salir a las naciones a predicar. Que dice que hay que llevar el Evangelio a todas las naciones, hasta lo más recóndito de la tierra. ¿Cierto o no? Así dice la palabra de Dios. Ese es un privilegio. Ahora yo les digo, mis hermanos, ese lugar más recóndito de la tierra, que sea su casa. Yo tengo el privilegio de llevar el Evangelio y tengo que hacerlo como cristiano y tal vez no sea un misionero, tal vez no tenga la oportunidad de estar parado en un sitio como este y hablarle a 60, 70, 100 personas, pero sí puedo hacer ejercicio de mi deber, de mi privilegio en mi casa. Sí puedo hacerlo donde trabajo. Sí puedo hacerlo y debo hacerlo con mis vecinos. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, pero el privilegio entonces no podré ejercerlo, no podré hacerlo porque yo nunca voy a ser un predicador, ni voy a ser un evangelista, ni voy a ser un misionero. Pero el privilegio lo tenemos todos los que hemos creído en Dios. Y ciertamente tenemos un deber para accionar ese privilegio. Y ciertamente si no accionamos ese deber, vamos a tener como el privilegio a medias. Y además vamos a perder de muchas cosas que veremos después. Los galardones verdaderamente se obtienen cuando nosotros hacemos acción. Si bien es cierto, como ya lo dije, legalmente no podemos hacer nada. El privilegio está para todo el mundo, dice ahí. Pero solamente lo podemos ejercer los hijos de Dios. Y tenemos que ejercerlo los hijos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, quiero dejarle esto en sus corazones y en sus mentes de que no solamente está dado para los predicadores, no solamente está dado para los maestros evangelistas, sino está dado para todo aquel que cree en Dios. Y si hoy hay aquí alguien que no conoce al Señor, tiene que accionar primero su derecho. ¿Por qué? Porque es para todo el mundo, es para todo hombre, pero no todos somos hijos de Dios. Y quiero que esto quede claro, porque los hijos de Dios somos desde el inicio los que fuimos hechos a imagen y semejanza, los que fuimos procreados y engendrados por el propio Dios. Y a veces confundimos, y en sentido general no voy a entrar ahorita en dilemas, pero cuando la palabra dice hijos de Dios en un sentido amplio, y solamente para que lo entendamos, incluyen hasta los ángeles y todas las cosas creadas.
pero hijo de Dios, en el sentido estricto de la palabra, solamente somos los seres humanos, o podemos llegar a ser los seres humanos, como originalmente antes del pecado lo fueron Adán y Eva. Es por ello que los únicos que podemos nacer nuevamente, espiritualmente hablando, ¿quiénes son? Nosotros cuando recibimos al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le explicaba al fariseo, bueno, tienes que nacer de nuevo? Y el fariseo le decía, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Será que yo tengo que entrar otra vez en la barriga de mi madre y volver a...? No, no entendían, como no entendemos nosotros muchas veces. Y cuando ocurre ese nuevo nacimiento, tiene que haber entonces una regeneración, tiene que haber un verdadero procreador y tiene que haber un verdadero padre y madre, como lo entendemos nosotros. Entonces, si hay una nueva vida, tiene que haber un padre, ¿cierto o falso? Y en esa nueva vida, nosotros pasamos a ser ¿qué? Hijos. Y ahí es donde yace la realidad del privilegio. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Y no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que goza de este privilegio. Si usted hoy no goza de este privilegio y quiere gozarlo, solamente tiene que accionar su derecho positivo de aceptar a aquel que legalizó nuestra entrada como hijos de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Así es que si hay alguno, no le voy a pedir que se ponga en pie ni que pase adelante, pero si hay alguno que no ha recibido al Señor y no ha ejercido esa acción, pues ahora es el momento. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu amor, porque entendemos que nosotros, como seres humanos débiles, somos parte del mundo que tú creaste y que solo, única y exclusivamente podemos hacer uso de este privilegio a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió en esa cruz y nos justificó y nos legalizó. Así es que, Padre bendito, si hay en este momento alguien que no lo haya hecho, que no haya ejercido aún su derecho a este privilegio, te ruego que sea tocando su corazón, que sea tu Padre bendito dándole esa certeza, esa convicción y que pueda en este momento recibir esta dicha, este privilegio de poder ser hijo tuyo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo dejamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, también quisiera que los que ya conocemos al Señor, pues hagamos uso de lo que realmente acabamos de entender en el día de hoy, de que es accionar nuestro derecho, accionar nuestro privilegio. Ya lo hicimos, los que conocemos al Señor hicimos la parte de aceptar, pero debemos reconocer también que es un privilegio llevar el Evangelio y que es parte de esa obligación que tenemos. Y cuando nosotros ejercemos esta obligación, entonces nosotros cambiamos, nuestro ser cambia. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, mis hermanos, cuando en algún lugar ustedes no han abierto la boca, pero les dicen, oye, pero tú tienes algo raro, tú te ves como bien. ¿No les ha pasado? ¿Saben por qué pasa eso? Porque están haciendo uso de su privilegio. Porque el privilegio es ser transformados y estar escondidos en Cristo. Estamos escondidos, pero hay algo que se vislumbra ahí y que se deja ver. Y mientras más usted accione su derecho, mientras más accione su privilegio, va a estar mostrándose más a todo aquel que no conoce a Dios y que pueda llegar a tener este privilegio. Porque mientras no llegue a los pies del Señor, el último, no nos vamos a encontrar con Él. Así es que hagamos de ello algo real en nuestras vidas y ejerzámoslo. Así es que hoy quiero pedirles que los que conocemos al Señor y que verdaderamente
le hemos aceptado en nuestro corazón, podamos comprometernos a llevar su palabra, a hacer acción de lo que es nuestro deber. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, una vez más. Gracias porque sabemos, Padre, que tú nos amas de una manera que no entendemos y nos diste el privilegio de ser tus hijos. Ayúdanos a nosotros a ejercer ese deber, esa impuesta necesidad, que es llevar tu palabra en cada sitio donde estemos. No necesariamente a todos nos hiciste predicadores o pastores o maestros o evangelistas, pero donde quiera que estemos, empezando por nuestros hogares, ayúdanos, Padre, a ejercer nuestro deber y que así podamos, mi Dios, verdaderamente llevar tu palabra siendo sal y luz en esta tierra. Todo esto lo dejamos, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.